Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque la historia de hoy empieza con un disco duro olvidado en un despacho y termina con una barbacoa familiar, una pantalla encendida y una traición tan sucia que nadie en ese jardín volvió a mirar a la familia igual. Y cuando acabes de escucharla, quiero que me digas en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Me llamo Iván Carmona, tengo 44 años y hasta hace 3 semanas creía que lo había entendido casi todo sobre la vida. Creía que el trabajo duro servía. Creía que la familia era una línea segura. Creía que cuando ayudas a los tuyos, tarde o temprano, eso vuelve en forma de lealtad. Y, sobre todo, creía que el peor tipo de traición venía siempre de fuera. No de tu propia casa, no de tu propia mesa, y mucho menos de la sangre a la que tú mismo levantaste. Tengo una empresa de importación y distribución que levanté desde cero hace ya 20 años. Empezó con un almacén pequeño en el Cinturón Industrial de Valencia, un portátil viejo, 2 contactos en Portugal y 1 en Rotterdam, y la idea obsesiva de que si trabajaba más que todos los demás, podría construir algo que nadie me regalara. Hoy movemos electrónica, componentes específicos, pequeño equipamiento técnico y mercancía especializada con proveedores en 3 continentes. No soy un magnate, no tengo una fortuna de revista, pero me iba muy bien, lo suficiente para una casa amplia en una urbanización tranquila en La Eliana, una segunda vivienda en la costa, coches buenos, vacaciones, universidad pagada para mi hijo, estabilidad. Mi mujer, Marta, tenía 42 años. Era directora de marketing en una empresa tecnológica del centro, muy buena en lo suyo. Lista, segura, brillante cuando quería. En público sabía moverse como si el aire le debiera paso. En privado podía ser cálida, o al menos yo había pasado años creyendo que lo era. Nuestro hijo, Álvaro, acababa de empezar segundo de ingeniería en la Universitat Politécnica de Valencia. Buen chico, noble, serio, trabajador. Tenía esa mezcla de inteligencia práctica y bondad callada que te hace pensar que quizá, al menos con él, habías hecho algo bien. Y luego estaba Javi, mi sobrino, 26 años, hijo de mi hermana Raquel, que lo sacó adelante sola desde que su padre desapareció de escena cuando él tenía 12. Yo la ayudé todo lo que pude, no como un héroe, no como un mártir, sino como lo que uno hace cuando quiere a su hermana y ve que la vida la está doblando demasiado. Pagué parte de los estudios de Javi, le di su primer trabajo serio, lo metí en la empresa, lo fui subiendo, le enseñé proveedores, le enseñé a hablar con clientes, le expliqué cómo se negocia, cómo se lee a la gente, cómo se cierra un trato sin rebajarte. 3 años después, era mi responsable de compras. O eso creía. Resulta que el chico estaba negociando mucho más que precios. Todo empezó un martes. Yo estaba en el despacho de casa ordenando archivos antiguos antes del cierre trimestral. Hacía limpieza digital y física. De esos días en que uno decide por fin abrir cajas viejas, enchufar discos olvidados y tirar lo que lleva años ocupando sitios sin razón. Cuando Álvaro era pequeño, teníamos un sistema de cámaras en casa. Al principio por seguridad, luego por costumbre, y durante una época porque Marta insistió en que le encantaba conservar vídeos de los primeros pasos, cumpleaños, tonterías de niño, esas escenas domésticas que uno cree que algún día va a mirar con nostalgia. Había copias de seguridad metidas en una caja del armario del despacho. Las había olvidado por completo. Saqué uno de los discos duros externos. En la etiqueta ponía Seguridad Casa 2019 a 2020. Estuve a punto de dejarlo a un lado. A punto. Pero algo, llámalo intuición, azar o esa parte del cuerpo que detecta antes que la mente, me hizo conectarlo al ordenador.
Tardó bastante en cargar. Cuando por fin se abrió el listado, vi lo que esperaba. Grabaciones anodinas, cumpleaños, el salón, el jardín, la entrada de casa, Álvaro pequeño correteando, Marta colocando flores, yo preparando carne a la brasa en el patio. Y entonces vi una miniatura. 12 de agosto de 2020, 14:47. El fotograma mostraba nuestro salón, el sofá de cuero que Marta eligió, la vinoteca del rincón, luz de tarde entrando por la cristalera, y dos personas que jamás debían haber estado solas allí de ese modo. Pulsé play. Primero apareció Marta. Entró en plano riéndose, con un vestido azul que yo le había regalado en nuestro aniversario. Iba descalza, relajada, cómoda, demasiado cómoda para una mujer supuestamente trabajando desde casa. Un segundo después apareció Javi, mi sobrino. Llevaba una botella de vino de nuestra vinoteca, una de las buenas, una de las que yo reservaba para momentos especiales. La abrió como si viviera allí, como si todo aquello le perteneciera por derecho. Se sentaron en el sofá demasiado cerca. Ella le tocó el brazo, luego la rodilla, luego la cara. No recuerdo haber parpadeado, tampoco recuerdo haber respirado con normalidad. Solo me quedé mirando cómo mi mujer se inclinaba hacia mi sobrino, de la manera en que antes se inclinaba hacia mí. La esquina de la pantalla seguía mostrando la hora con una precisión obscena. Miércoles, 12 de agosto de 2020, 14:47. Yo ese día estaba en Barcelona, en una reunión con proveedores del puerto. Había salido de casa a las 6 de la mañana. Marta me había dicho que tenía teletrabajo. Javi supuestamente estaba afuera visitando a un proveedor en un polígono de Sagunto. El vídeo duraba 11 minutos. Lo vi entero. Luego lo volví a ver, y después empecé a buscar. Había 18 vídeos. 18. Repartidos a lo largo de 4 meses. Distintos días, distintas horas. Siempre entre semana. Siempre cuando yo estaba fuera o atrapado en el almacén. Siempre en mi casa. En mi salón. Con mi vino. Con mi sofá. Con mi aire acondicionado, mi luz, mis cosas, mi vida sirviéndoles de escenario. No bajé a gritar, no la enfrenté, no rompí nada. Cuando terminé, ya era de noche. Escuché a Marta abajo, en la cocina, tarareando la misma melodía de siempre mientras preparaba la cena. Bajé. Me senté a la mesa. Comí la pasta que había hecho. Le dije que estaba buena. Ella me sonrió. Me preguntó cómo había ido el día. Le respondí que normal, productivo, sin nada especial. Nunca en mi vida había mentido con tanta calma. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Miré a Marta dormir a mi lado y no sentí ni rabia ni tristeza en ese instante. Sentí cálculo. Fui al despacho y seguí trabajando. Copié todos los vídeos en 3 sitios distintos. Un disco en mi caja de seguridad del banco, otro guardado bajo llave en el despacho y otro subido a una cuenta en la nube creada con un correo nuevo. Si algo había aprendido en los negocios, era que las pruebas desaparecen rápido cuando la gente se ve acorralada. Luego revisé las cuentas. Durante años había dejado que Marta llevara bastante el control del gasto doméstico. Yo me centraba más en la empresa. Nos había funcionado. O eso pensaba. Empecé a revisar extractos, línea por línea, mes a mes. Al principio todo parecía normal. Hipoteca, supermercados, luz, agua, colegio, gasolina, lo esperable. Y entonces apareció una transferencia, 5.000 euros. Concepto, ayuda a Raquel, mi hermana. Recuerdo perfectamente aquella época. Raquel tuvo un problema con el coche, y Marta me comentó que le haría una transferencia porque bastante tenía ya encima. Yo dije que sí, claro, sin dudar. Lo raro no era esa transferencia, lo raro era el número de cuenta. No era el de mi hermana. Revisé el mes siguiente. Otra transferencia, luego otra, luego otra.
Cuando terminé de revisar el año completo, la cifra me dejó helado. 32.000 euros habían salido de nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que, tras ir al banco personalmente y pedir el detalle, pertenecía a J. Soria. Javier Soria, mi sobrino. Mi mujer llevaba más de un año desviando dinero de casa a mi sobrino mientras se acostaba con él. Seguí. Revisé la tarjeta corporativa que yo mismo le había dado a Javi para gastos de empresa. Comidas con proveedores, desplazamientos, hoteles, cosas normales. Encontré cargos absurdos que yo había aprobado por pura confianza. Joyerías, floristerías, una boutique femenina, cenas en sitios donde jamás hubo proveedores, regalos que no tenían nada que ver con el negocio. Crucé fechas con los vídeos. Todo encajaba. El regalo antes de una visita. Las flores la misma semana. La cena después. La transferencia un día después. Mi sobrino le compraba regalos a mi mujer con mi tarjeta de empresa. Cada documento que imprimía era una capa más de realidad sobre una mentira que ya no tenía escapatoria. A media mañana, Javi pasó por mi despacho con un café en la mano y esa sonrisa fácil que siempre tenía para mí. «Buenos días, tío. ¿Todo bien?» Lo miré y comprendí algo incómodo. El verdadero asco no siempre viene acompañado de una gran escena. A veces se presenta con normalidad, con una sonrisa, con confianza heredada. «Todo bien», le dije. Él siguió su camino. Yo seguí reuniendo cómo destruirlo. Ese mismo día pedí cita con una abogada. Se llamaba Catalina Ríos. Rondaría los 50 y muchos. Pelo gris, mirada afilada, voz baja. Una mujer a la que no hacía falta ver enfadada para saber que era mejor no tenerla enfrente. Le llevé los extractos, la cronología, parte de los vídeos y los cargos de la tarjeta. Lo miró todo en silencio. «Esto no es una aventura improvisada», dijo al final. «Esto es una conducta sostenida y organizada. Y usted ha hecho bien en no hablar todavía». Me explicó lo esencial. No debía confrontar a nadie aún, ni a Marta, ni a Javi, ni a mi hermana, ni a mis suegros, ni siquiera a mi hijo. Primero había que blindarlo todo. Pruebas, cuentas, propiedades, posible venta de empresa, protección patrimonial, estrategia. Salí de allí con un plan. Pero esa misma semana ocurrió algo que hizo todo aún peor. Una noche, revisando fotos antiguas, encontré una imagen de una comida familiar en la casa del lago, el verano anterior. Había hecho cientos de fotos aquel día. En una, al fondo, casi fuera de foco, se veía a Marta junto a Javi, al lado de unas neveras portátiles. Él tenía la mano demasiado abajo en la espalda de ella. Ella se inclinaba hacia él con una familiaridad que ahora me resultaba imposible no ver. La fecha era de más de un año después de los vídeos. Aquello no había durado 4 meses. Aquello llevaba años. Seguí revisando el historial laboral de Javi. Lo contraté en enero de 2021, después de pagarle buena parte de la formación. Lo ascendí. Le subí el sueldo, le di bonus, le ayudé con la entrada del coche, le perdoné préstamos, hice cuentas. Entre estudios, primas, ayudas y empujones, yo había puesto encima de la mesa más de 70.000 euros para construir la vida adulta del hombre que se estaba acostando con mi mujer. Cuando sumé eso a las transferencias y a los gastos de empresa, me salió una cifra tan obscena que tuve que repetirla. Más de 120.000 euros. Eso me había costado aquella traición, y aún faltaba el precio emocional. El viernes volvió Álvaro a casa. Lo vi entrar con su mochila, más alto, más delgado, más cansado de lo habitual. Durante la cena observé algo raro en él. Hablaba poco. Miraba a su madre menos de lo normal. Tenía esa tensión callada de quien ya ha olido humo, pero no sabe aún dónde está el fuego. Después cenamos fuera, en el patio, él y yo. Le di una cerveza,
Nos sentamos, y entonces me soltó una pregunta que me atravesó. «Papá, ¿estáis bien tú y mamá?» No me lo esperaba tan pronto. Le pregunté por qué. Me dijo que notaba cosas, distancia, cambios, que incluso Javi llevaba meses raro con él, como evitándolo. Eso me heló. Mi hijo siempre había admirado a su primo mayor. Yo lo había fomentado. Quería que tuvieran buena relación. Ahora entendía por qué Javi se había ido apartando, por culpa o por cobardía. A veces son lo mismo. No le conté aún la verdad. Le dije solo que notaba bien y que, pasara lo que pasara, saldríamos adelante. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Miriam, la novia de Javi. 29 años, nerviosa, asustada. Quería hablar conmigo en persona. Nos vimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me contó que sospechaba que Javi le estaba siendo infiel, que lo notaba ausente, que olía a perfume que no era suyo, que había encontrado un recibo de una joyería. Y entonces añadió lo que terminó de completar el desastre. «Estoy embarazada». Me quedé en silencio. Mi sobrino estaba dejando embarazada a una mujer mientras seguía acostándose con mi esposa y recibiendo dinero de ella. Todo sostenido con piezas de mi vida. Miriam me dijo que pensaba anunciar el embarazo en la barbacoa familiar del domingo siguiente, la que estaba organizando mi hermana. Iba a ir toda la familia. Le dije que fuera. Que no le dijera nada a Javi antes, que confiara en mí. No le expliqué más. No hacía falta. A partir de ahí, todo tomó forma. Le dije a mi hermana que en la barbacoa quería poner unos videos familiares antiguos en el proyector del jardín. Le encantó la idea. A Marta también le pareció divertido. Nadie sospechó nada. Catalina dejó preparada la demanda de divorcio para presentar justo después. El perito financiero dejó cerrada su parte. Yo saqué dinero de cuentas compartidas y lo protegí donde tocaba. Instalé cámaras nuevas en casa con la excusa de mejorar seguridad. Ya no confiaba en nada. Y entonces llegó el domingo. Amaneció despejado, calor limpio de otoño, de esos días en Valencia en que parece que todo está demasiado bonito para que ocurra algo feo. Marta se puso un vestido amarillo, el mismo tono que había llevado en uno de los vídeos. Eso me revolvió el estómago más de lo que quiero admitir. Desayunamos juntos. Me besó en la mejilla. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Álvaro me miró en silencio antes de salir. Yo le devolví la mirada. Los dos sabíamos que algo iba a pasar. Solo uno de los dos sabía exactamente qué. Llegamos a casa de Raquel. El jardín ya estaba lleno. Mis suegros, Arturo y Beatriz, varios primos, amigos cercanos, mi hermana moviéndose entre mesas con esa energía incansable suya, Javi junto a la parrilla con una cerveza, Miriam a su lado con una sonrisa frágil y la mano apoyada en el vientre todavía casi invisible. Monté el proyector, probé el sonido. Todo listo. Comimos, hablamos, reímos. Javi le contó una anécdota de trabajo a Álvaro. Marta se rió y le tocó el brazo al hacerlo. Vi a mi hijo endurecerse. Esperé hasta después del café. Me puse de pie, golpeé suavemente mi vaso con un tenedor y sonreí. He encontrado unos vídeos antiguos de la familia, dije. Creo que os va a gustar verlos. Se acercaron las sillas. Se juntó la gente. Mi hermana sonreía ilusionada. Marta también. Javi parecía relajado. Miriam me miró una sola vez y bajó la vista. Pulsé play. La pantalla se encendió. Primero solo la fecha. 12 de agosto de 2020, 14:47. Y luego el salón de mi casa. Marta entrando riéndose. Javi detrás con una botella de vino. Mi sofá. Mi salón. Mi silencio roto de golpe en alta definición. No miré la pantalla. Miré las caras. Vi cómo la sonrisa de Marta se congelaba y moría en menos de 2 segundos. Vi a Javi ponerse blanco.
Vi a Álvaro dejar de respirar un instante, y entonces habló el primero de todos. Arturo, mi suegro. Se puso de pie despacio, sin apartar la vista de la pantalla, y dijo con la voz más grave que le he oído jamás: «Eso es la casa de Iván». No era una pregunta, era una sentencia. En la pantalla, Marta se sentaba junto a Javi. Él descorchaba la botella, ella le tocaba la cara, y luego venía el beso. Largo, claro, innegable. Beatriz soltó un sonido ahogado. Mi hermana se quedó clavada. Miriam dejó caer el vaso al suelo. Dejé que el clip siguiera un poco más. Lo había editado. No había nada explícito, pero sí suficiente como para que nadie pudiera refugiarse en el autoengaño. Cuando terminó, lancé el segundo. Otra fecha, otro día, mismo salón, mismos dos. «Apágalo», susurró Marta. No la miré. Mi hermana fue la primera en moverse. Caminó hacia Javi con una lentitud terrible. No gritaba. No lloraba aún. Lo peor del dolor a veces es cuando todavía no ha explotado. «No digas nada», le soltó cuando él abrió la boca. Ni una palabra. Entonces paré el vídeo y hablé. Les dije que había encontrado 18 grabaciones, que no era una confusión, que no era una vez, que tenía pruebas financieras, transferencias, gastos, regalos, uso de mi dinero y de mis cuentas, que aquello había durado años. Miriam dio un paso al frente, miró a Javi y dijo con una serenidad heladora: «Estoy embarazada de 12 semanas. Iba a decirlo hoy. Pero ahora ya entiendo por qué olías a perfume y por qué desaparecías». Javi no supo ni cómo sostenerse, y entonces mi hermana hizo lo que jamás pensé verla hacer. Le cruzó la cara de una bofetada tan fuerte que todo el jardín se estremeció. «Tienes 24 horas para salir de mi casa», le dijo. «Ya no tienes madre aquí». Javi balbuceó algo. Raquel lo cortó con una mirada. Marta intentó ponerse en pie, llorando, diciendo que yo no tenía derecho a humillarla así delante de todos. La miré por primera vez desde que empezó aquello y le respondí algo que aún sostengo. «No te he humillado yo. La que se humilló fuiste tú el día que metiste a mi sobrino en mi casa y bebiste mi vino en mi sofá mientras yo trabajaba». Saqué entonces el audio. La conversación donde ella y Javi se reían de mi viaje, planeaban verse a las 2 y abrían una de las botellas que yo reservaba para ocasiones especiales. Lo reproduje. Esa fue la puntilla. Porque ya no era una aventura, era una burla. Mi suegro se apartó con la mano en la boca. Beatriz lloraba abiertamente. Miriam se fue sin mirar atrás. Mi hermana se quedó rota, pero firme. Y entonces ocurrió otra cosa que no pude impedir. Álvaro se levantó, se acercó a Javi, lo miró con un desprecio tranquilo que dolía más que cualquier grito. «Yo quería ser como tú», le dijo, y le soltó un puñetazo seco. Javi cayó al césped, le brotó sangre del labio. Marta gritó. Yo le puse la mano a mi hijo en el hombro. «Ya está». Álvaro retrocedió temblando. No de miedo, de rabia contenida durante demasiado tiempo. La barbacoa murió allí mismo. La gente se fue rápido. Nadie sabía dónde mirar. Mis suegros se marcharon sin dirigirle la palabra a su hija. Mi hermana vino a buscarme mientras yo recogía el equipo. Tenía la cara deshecha. «Podrías habérmelo dicho antes». «¿Me habrías creído sin verlo?», pensó. Y negó. No, eso era lo peor. Que a veces la verdad necesita proyectarse en una pantalla para que incluso la sangre deje de proteger al culpable. Volvimos a casa. Marta llegó más tarde. Me pidió hablar. Entró en el despacho con la cara destrozada de llorar y, aún así, intentó lo de siempre, convertir el crimen en contexto, que estaba sola, que yo viajaba mucho, que Javi la escuchaba, que se sintió vista, que se dejó llevar. La paré enseguida.
No me culpes de tus decisiones. Entonces cambió, pasó al enfado. Dijo que yo había espiado, que había violado su intimidad, que había planeado aquello con crueldad. Le enseñé los extractos. 32.000 euros transferidos a Javi usando el nombre de mi hermana como coartada. Se quedó blanca. Le dije que ya estaba todo en manos de mi abogada, que el divorcio se presentaba al día siguiente, que la casa era mía, que se quedaría con el piso que compramos para alquilar en el centro, que su empresa probablemente no tardaría en enterarse, que nadie había destruido su vida salvo ella. Esa noche empezó a hacer maletas. Álvaro vino a mi despacho después. Me dijo que quería dejar la universidad temporalmente, que no podía concentrarse, que sentía que el suelo se había roto debajo de él. Le dije que estaba bien, que nos moveríamos, que saldríamos de allí, que lo elegía a él antes que al negocio, a la casa o a cualquier orgullo. Y lo cumplí. El lunes siguiente, Marta fue servida en su oficina. El martes, Javi ya no tenía puesto en la empresa. El miércoles, la noticia empezó a correr donde tenía que correr. El romance con un familiar más joven, las transferencias, el escándalo. A Marta le sugirieron una salida discreta de la empresa con indemnización mínima y acuerdo de confidencialidad. Lo firmó. Mi hermana echó a Javi de casa. Miriam desapareció de su vida. Mis suegros dejaron de hablarle a Marta durante meses. El divorcio fue rápido. Las pruebas eran demasiado sólidas. Catalina había hecho un trabajo quirúrgico. La empresa la vendí poco después. No quería seguir entrando cada mañana en un sitio donde cada pasillo me recordaba lo que aquel chico había hecho bajo mi techo y bajo mi nombre. Y entonces hice lo que más de uno consideró una locura. Álvaro y yo nos fuimos, vendimos la casa, cerramos ese capítulo. Preparamos una ruta larga, sin fecha fija, sin prisa, sin obligación de parecer bien delante de nadie. Londres, París, Roma, Barcelona, Bangkok, Kioto, Auckland, Santiago. 2 hombres saliendo de una ruina. Al principio, mi hijo casi no hablaba. Luego empezó a hacerlo. Sobre el futuro. Sobre quién era él sin la sombra de aquella traición. Sobre volver o no volver a la carrera. Sobre el hecho extraño de descubrir que tu madre es capaz de algo que tú jamás le habrías atribuido. Yo también fui entendiendo cosas. Que la familia no es una garantía. Que ayudar no siempre genera gratitud. Que amar no inmuniza contra la humillación. Y que la verdad, cuando por fin sale, arrasa, pero también limpia. Un año después volvimos a España. No a Valencia. No a la misma vida. Nos instalamos en Málaga. Álvaro retomó sus estudios desde otro lugar. Yo empecé a asesorar empresas del sector sin necesidad de cargar con todo el monstruo que había construido antes. Y a veces, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber puesto aquellos vídeos delante de toda la familia, pienso unos segundos antes de responder. No. Porque lo que hicieron en la oscuridad llevaba demasiado tiempo alimentándose del silencio de todos los demás. Y había cosas que ya no podían resolverse en un pasillo, con una conversación privada y una mentira nueva. Había que encender la pantalla. Había que llamar a cada cosa por su nombre. Y había que dejar que se rompiera todo lo que merecía romperse. Ahora dime tú. Si descubrieras que tu mujer y tu sobrino llevan años traicionándote en tu propia casa, ¿los enfrentarías a solas? ¿O harías exactamente lo que hice yo y les mostrarías la verdad delante de toda la familia? Te leo en comentarios. Y no te vayas sin dejar tu like y suscribirte, porque la próxima historia también viene cargada de traición, vergüenza y cuentas pendientes.